todos esos hechos en el gran caso 003 y las próximas semanas estaremos llamando a versiones voluntarias, priorizando aquellas personas que puedan contribuir de manera detallada, exhaustiva, para conseguir la verdad plena, que es la obligación constitucional que tiene esta jurisdicción y la sala de reconocimiento. Tenemos noticia con la elección del nuevo Contralor. ¿Qué se sabe? Jairo Lozano. Adriana, con las buenas tardes. Pues como ya se sabe, la Unidad Industrial de Santander fue la seleccionada para revisar las hojas de vida y de todos los aspirantes que quieren llegar a ocupar el cargo del Contralor General. Hay plazo hasta mañana. Adriana, lo que se conoce es que hasta este momento se dice que son por lo menos 300 los aspirantes que quieren llegar a ser el nuevo Contralor General de la República, y ya varios de ellos están haciendo una petición especial, es decir, le van a solicitar a la Procuraduría General de la Nación que esté pendiente precisamente de estos exámenes. ¿Para qué? Para que haya una vigilancia especial y, por supuesto, pues que todos los participantes tengan las garantías de lo que tiene que ver con el examen allí en esa universidad. ¿Y por qué? Porque ya muchos están diciendo que, ojo, que por favor mucho cuidado con esos exámenes, que no se vayan a filtrar las preguntas, que no se vaya a filtrar el mecanismo ni nada, pues se sabe que la Universidad Industrial de Santander es muy profesional en ese sentido, tiene pues todos los estándares académicos de transparencia y de calidad. Sin embargo, como le digo, muchos de los aspirantes le van a solicitar o ya le están solicitando al Procurador General Fernando Carrillo para que tome cartas en el asunto y esto sea como transparencia. Y le cuento que pues los candidatos pues que más nombran y que ya se están preparando en los últimos días precisamente para este exámenes están pues en cabeza del magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, Wilson Ruiz. Está también Carlos Felipe Córdoba, quien actualmente está al frente de la Federación de Departamentos, y por supuesto el doctor José Félix Laforí. Son los nombres que se han conocido hasta este momento de aspirantes a nuevo Contralor General. En otras noticias tenemos información económica, esta vez con el dólar. ¿Por qué, María Camila Suárez? Pues Adriana, el dólar ya supera la barrera de los 2.900 pesos, ha tocado durante la jornada un precio máximo de 2.908 pesos y un mínimo de 2.879. En este momento hay un aumento de la divisa de 16 pesos frente a la tasa representativa del mercado que rige para hoy de 2.883 pesos. Pues analistas consultados por la W expresan que esto se debe a una caída en las dos referencias del barril de petróleo, WTI y Brent. Escuchemos a Orlando Jacome, gerente de la consultora bursátil Fénix Valor. Durante la jornada de este lunes vemos un dólar que nuevamente supera en sus negociaciones la barrera de los 2.900 pesos, está avanzando cerca de 0,50%. Esto en respuesta a una caída que se da en los precios del petróleo después de las 10 de la mañana en los mercados internacionales, petróleo que se estaba acercando a los $70 y hacia el mediodía está retrocediendo a cerca de $67,70 por barril la referencia WTI. Significa que el petróleo bajando cerca de 1% explica parcialmente el avance del dólar, que sube cerca de 0,50%. En otras noticias, el Consejo de Estado ordena devolver a Valledupar el lote del Parque de la Leyenda Vallenata. Luz Elena Fonseca. Adriana, el fallo de segunda instancia que sería notificado en las próximas horas, el Consejo de Estado ordenaría a la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata a devolver al municipio de Valledupar el predio donde fue construido este parque Consuelo Araujo Noguera, donde cada año se realiza el Festival Vallenato. La sentencia confirmaría la decisión del Tribunal Administrativo de Cesar, que le dio la razón cuando el entonces, en 2010, Procurador General Alejandro Ordóñez presentó una acción popular para quitar el dominio a un bien público que sería o que estaba administrado por un ente particular. A las 12:08 llegan las noticias internacionales con Juan David Cardoso. Pues Adriana, empezamos en Caracas. Los trabajadores venezolanos del sector eléctrico comenzaron una huelga en reclamo de mejoras salariales e inversiones para revitalizar el servicio afectado por frecuentes apagones.
Por otro lado, el presidente brasileño Michel Temer viajó a la ciudad mexicana de Puerto Vallarta para participar en la primera cumbre presidencial entre los países de la Alianza del Pacífico, Colombia, Chile, Perú y México, y del Mercosur, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Y finalmente, en una declaración firmada, entre otros, por el expresidente español José María Aznar, la Iniciativa Democrática de España y las Américas denunció las violaciones graves, sistemáticas y generalizadas de derechos humanos que sufren los pueblos de Nicaragua y de Venezuela. Gracias, Adriana. Como ustedes han podido observar, pues hoy no está Vicky. Vicky se ha tomado una semana para hacer lo que se llama tradicionalmente en la W trabajo de campo. Pero Facebook Live sigue. Tienen ustedes la ventaja de que no me van a ver, pero sí van a ver a nuestro invitado. ¿Y a quién hemos invitado hoy? Pues hace unos días, Grace, leí un ensayo. Yo no recuerdo el autor, me excuso, pero sí el diario El Espectador y el título, Una filosofía viva para tiempos de crisis. Y hablaba, entre otras cosas, el autor de la crisis de pensamiento, de la falta de reflexión del mundo actual. Si la filosofía se basa en hacerse las preguntas adecuadas, más allá de, como dice la Real Academia Española, el conjunto de saberes que busca establecer los principios más generales que orientan y organizan el conocimiento de la realidad, así como el sentido del obrar humano, decía, si se hacen las preguntas adecuadas, uno podría pensar que estamos en la decadencia de la curiosidad. Leí también un trabajo del Espectador hace unos meses, hace mucho tiempo, y se preguntaban en un congreso de qué hablan hoy los filósofos colombianos. Y uno de ellos es nuestro invitado. Y por eso, porque aquí en la W somos curiosos, queremos despejar de qué hablan los filósofos colombianos. ¿Son importantes los filósofos colombianos? Más allá, la madre del cordero, ¿qué es la filosofía y para qué sirve? Y por tanto, tenemos un invitado. ¿Me lo presenta Grace? Claro que sí, Rafa. Se trata de Jorge Aurelio Díaz. Él es doctor en filosofía por la Universidad Católica de Louvain, en Bélgica. Es licenciado en teología por la Escuela Superior de Teología St. Georgen de Frankfurt, en Alemania. Además, es licenciado en filosofía por la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Es la persona que nos estará acompañando, Rafa, durante este tramo para filosofar. Doctor Jorge Aurelio Díaz, bienvenido a la W. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Espero responder a las expectativas. Sí, señor. Gracias. Muchas gracias a usted por estar con nosotros. Seguro que responde a las expectativas, don Jorge Aurelio. Y la primera, la madre del cordero, ¿qué es la filosofía? El término filosofía hoy es difícil de definir porque tiene muchos sentidos, desde un sentido muy amplio, que es un poco el que daba usted con la definición de la Real Academia, pero también se aplica a veces de manera práctica la filosofía del derecho, la filosofía práctica de la vida, etcétera. Pero si nosotros miramos la historia, que es como nosotros en filosofía solemos orientarnos un poco, vemos que la filosofía, en el sentido que se usa en Occidente desde hace muchos siglos, nace propiamente en Grecia cuando algunos pensadores griegos, sobre todo Platón y Aristóteles, decidieron preguntarse por el sentido de la vida, por el sentido del universo, por el sentido de las cosas, incluso por el sentido de los dioses, pero de una manera racional, o sea, a la luz de la razón como tal. Y en ese sentido la filosofía nace en Grecia como una contraposición en cierta forma con la religión, porque la religión también daba respuestas de alguna manera sobre el sentido de las cosas y el sentido de la vida, pero lo daba de una manera mítica, de una manera imaginada, de una manera poética, hablemos así. Y ellos decidieron pensar más bien con la mera razón. Ahí surge propiamente lo que se llama la filosofía occidental, con los dos grandes filósofos, Platón y Aristóteles. Esa filosofía va a seguir desarrollándose en diversas escuelas que hubo en Grecia, etcétera, hasta que llegue el cristianismo y se extiende por toda Europa, y entonces el cristianismo, en cierta forma, asume esa tarea de responderle a las personas por el sentido de la vida, por el sentido de la divinidad, por el sentido del dolor, de la muerte, etcétera. Y en cierta forma la filosofía comienza a perder su función, porque la tomaron los teólogos, la tomó la Iglesia. Y la filosofía durante la Edad Media se fue desplazando de tal manera que cuando crean las universidades en Europa, la filosofía se consideraba como una
técnica más bien, estaba con la gramática, con la oratoria y la lógica, y estaba la filosofía, digamos que era el arte de aprender a argumentar y Pero crear, digamos, argumentaciones para la discusión. Claro. La tarea fundamental la consideraba que la tenía sobre todo la teología. Pero a raíz de lo que usted está, de lo que usted está hablando, si la filosofía lo que pretende es dar respuestas a las preguntas, y la filosofía no solamente es el conjunto del saber, la sabiduría, sino el hacerse las preguntas correctas para encontrar las respuestas correctas, ¿la ciencia no ha desplazado hoy a la filosofía? Pues en algunos, la ciencia nace de la filosofía, en cierta forma, se va desprendiendo de la filosofía. La filosofía, por ejemplo, tenía toda un ámbito de preocupaciones que era la cosmología, que se llamaba la pregunta por el universo, la pregunta por la materia, la pregunta por los astros, por el mundo, etcétera. Y eso lo fue tomando después diversas ciencias, la astronomía, la física, la química, y se fueron desprendiendo de la filosofía, se especializaron, y la filosofía, digamos, creó esas ciencias, engendró esas ciencias, pero esas ciencias se liberaron de la filosofía o se han ido liberando de la filosofía. Ahora bien, es cierto que la filosofía, digamos, durante la Edad Media perdió su función de orientación de la vida, pero siguió como una técnica, digamos, de aprendizaje del manejo del lenguaje, de la lógica, etcétera, para los fines fundamentales que eran la teología, fundamentalmente. Pero después, con la modernidad, cuando, digamos, la religión comienza a perder influencia y la razón va ocupando el lugar central de nuevo, y se independiza del dominio, digamos, de la orientación de la religión, entonces la filosofía vuelve a tomar entonces una tarea de volver a buscar orientación para los seres humanos. Pero hay un fenómeno que no podemos olvidar, y es que la modernidad se caracteriza, entre otras cosas, por la diversificación de saberes, por la especialización de saberes. Hoy hay muchas ciencias, y dentro de las ciencias mismas hay especializaciones muy precisas que se diferencian unas de otras, y algo semejante ha pasado con la filosofía hoy. En la filosofía hoy hay muchas maneras de hacerla. Hay quienes estudian el lenguaje, hay quienes estudian la ética, hay quienes estudian la política, hay quienes estudian la religión, etcétera, y el mismo conocimiento, de tal manera que hoy también la filosofía sufre una dispersión muy propia de la modernidad. Oiga, en ese sentido. Seguro que Grace y Jairo tienen pregunta, pero a raíz de lo que usted dice, si la filosofía nos da respuestas, nos hace ser curiosos, abarca todos los ámbitos de la sociedad, ¿un filósofo es un ser revolucionario? Pues la tarea del pensar tiene dos aspectos, me parece a mí. Uno es arraigarse en la tradición, porque nadie puede creer que piensa solo y que a él se le ocurrieron las ideas que a nadie se le han ocurrido. De tal manera que el pensamiento tiene un sentido radical de ir a las raíces y de conocer la tradición, porque no podemos inventarlo todo de nuevo. Pero también tiene un sentido de irrupción, digamos, de ruptura, de cuestionarse sobre lo que parece evidente. Una de las cosas que es típico de la filosofía es la capacidad de cuestionar lo que aparentemente es evidente, porque precisamente detrás de esas evidencias suelen aparecer problemas que estaban ocultos o que estaban desconocidos o que no se habían tenido en cuenta. De tal manera que hay esa doble función en la filosofía, digamos, vivir de la tradición, de las raíces, pero proyectarse a cuestionar lo existente y lo evidente para abrir nuevos horizontes. Solo la filosofía, doctor, nos puede enseñar a ser reflexivos, a criticar, a analizar lo que escuchamos. Es decir, ¿es indispensable la filosofía para aprender a reflexionar y cuestionarse lo que ocurre a nuestro alrededor? ¿O hay otras maneras de aprender a hacerlo? No, por supuesto que la filosofía no puede pretender ser exclusivista en ese sentido. Lo que la filosofía pretende es ser supremamente exigente y sistemática en el proceso de reflexión. O sea, lo que pretenden hacer los filósofos es realizar la reflexión que todo el mundo suele hacerse sobre problemas como la muerte, la vida, el sentido de la vida, la humanidad, la moral, la belleza, etcétera, pero hacérsela de una manera sistemática y muy exigente, muy cuidadosa, muy precisa. Eso es lo que lleva a veces, o con mucha frecuencia diríamos también, a que los filósofos aparezcan como confusos y difíciles, porque son personas que han reflexionado muy cuidadosa,
muy delicadamente, muy profundamente, y decirlo no siempre es fácil. Y, por ejemplo, para insistirle en ese tema, doctor Jorge, usted que es especialista y estudioso del tema, ¿qué dicen los filósofos hoy sobre la vida y sobre la muerte? Pues hay tantos filósofos como opiniones. Y usted que estudia el tema. Bueno, el problema de la muerte es uno de los problemas que angustian al hombre porque está dentro de lo que llamaríamos los problemas de la contingencia. O sea, la idea de que el ser humano no es dueño de su vida, no es dueño de todas las posibilidades y está siempre sometido a unas eventualidades. La peor de todas es la muerte, de la cual no disponemos, sino que se nos ocurre, y nos obliga a reflexionar muy de fondo sobre el sentido de la vida. Es ahí donde la filosofía, entre otras cosas, toca con la religión. Digamos, hay un filósofo... ¿Van de la mano? Van de la mano, pero también pelean muy frecuentemente. Sí, son como buenos hermanos que se quieren y se disputan muy ácidamente a veces. En ese sentido, por ejemplo, hay un pensador que a mí me llama mucho la atención, que es Tugendhat, que fue un filósofo, o es un filósofo alemán, de origen alemán, pero que vivió en los primeros años en Venezuela, maneja muy bien el español, se educó en Estados Unidos, luego en Alemania, es muy conocido en Alemania, aunque ya está retirado, y él ha tomado un camino muy interesante con respecto a este problema de la muerte y de la mala suerte, como dice él, de lo que nos ocurre sin que nosotros podamos evitarlo. Él dice que la religión es la que ha buscado responder a eso, pero a él no le convence la religión porque él no considera que dentro de los contextos actuales del conocimiento aceptar la existencia de un Dios como un ser trascendente no está dentro de sus posibilidades. Pero él tampoco quiere decir que la vida no tiene sentido, como lo dijeron Nietzsche o como lo dijo Freud, y que hay que, como dice él, apretar los dientes frente a esa realidad, sino que él busca por la mística budista y taoísta una visión de que nosotros debemos contemplarnos dentro del absoluto, de la totalidad, como elementos verdaderamente pasajeros y circunstanciales, y que eso nos produce una gran paz, que es lo que procesa el budismo. Entonces ahí donde ve, el budismo es una especie de filosofía cercana a la religión, pero no es religión, tampoco es filosofía en el sentido estricto porque no maneja una metodología conceptual muy estricta, mezcla mucha poesía, mezcla mucho sentimiento, pero que ofrece una respuesta, digamos, en ese sentido. Hay cosas que a mí me llaman mucho la atención del mundo de la filosofía, sobre todo en lo que llama la modernidad líquida, ¿no? Es decir, cómo los filósofos, digamos, están ustedes en la universidad, pero también hay aperturas en empresas a la filosofía. Por ejemplo, en la inteligencia artificial, en el Big Data y sus implicaciones políticas, porque tienen ustedes, a lo mejor exagero un poco, ¿no? Pero casi deberían ser una especie de guardianes de la moral. Es decir, vamos a ver, si el desarrollo, por ejemplo, de automóviles autónomos, si hay un accidente y el coche puede estrellarse y matar al viandante o matar a la persona que va en el coche. Eso es un asunto para ustedes. O la inteligencia artificial, el asunto del Big Data y sus implicaciones políticas, cuando se recoge tanta información para utilizarlo como elemento de manipulación. ¿Qué implicaciones éticas tienen ustedes en el trabajo científico que se está desarrollando? ¿Tienen ustedes un papel a hacer ahí? Pues mire, ahí es un punto muy importante porque es el punto en que la filosofía se tiene que conectar, por así decirlo, con las diversas ciencias y con los diversos conocimientos, y eso le presenta al filósofo un desafío muy delicado, porque sí, el filósofo trata de reflexionar sobre esas preguntas, sobre las condiciones para hacer esas preguntas, porque a veces no solamente es problema de hacer las preguntas, sino de hacerlas adecuadamente. Porque uno de los problemas que uno ve en filosofía con mucha frecuencia es que cuando no se hacen las preguntas de manera adecuada, las respuestas resultan incomprensibles e imposibles de dar. Entonces los filósofos ayudan a ver cómo se pueden formular esas preguntas. Pero esas preguntas tienen también una parte empírica, una parte científica, que a veces el filósofo no tiene por qué conocer, o que debería conocer a menos someramente para poder opinar, y es donde viene la necesidad de un diálogo. Es decir, el filósofo para enfrentar esas preguntas tiene que dialogar con los científicos
por ejemplo, pasa en la bioética. Es imposible desarrollar una teoría sobre la bioética sin conocer lo que piensan los médicos, lo que piensan los biólogos, lo que piensan los químicos, porque sería simplemente hablar en vacío. Pero tampoco se nos puede exigir que nosotros seamos especialistas en química, en biología y en esas ciencias, sino que tenemos que dialogar. Nosotros tratamos de elevar esas preguntas a un nivel más conceptual, más abstracto. Es como quien dice, levantar la mirada para ver el conjunto y no perderse en los árboles, sino que ver el bosque. Es un poco lo que nosotros tratamos de ayudar en esos contextos. Doctor Díaz, la idea de sacar la filosofía del pensum de los colegios siempre ha estado sobre la mesa. Hay personas como el entonces alcalde de Cartagena, Manolo Duque, que cuestionó su utilidad. Dijo en ese momento, ¿de qué le sirve la filosofía si a estos muchachos pues tienen que salir a jugar a la calle? ¿Qué consecuencias traería sacar la filosofía de las materias escolares del colegio? Pues para responder a esa cuestión del alcalde, yo diría que la filosofía evita que se hagan preguntas tan tontas como esa. Y que precisamente una labor de la filosofía es enseñarle a la gente a no hacer preguntas de esa manera tan simple y tan inmediata y tan superficial. El papel de la filosofía en la formación de los jóvenes, digamos en bachillerato, es un problema que merece ser discutido y que se está discutiendo muy a fondo, porque hay una cosa que es evidente a mi parecer, y es que la filosofía que se enseña en un colegio no puede ser simplemente la misma filosofía que se enseña en una carrera de filosofía en la universidad, solamente que, por así decirlo, resumida. Así como quien dice, les vamos a dar unas gotas de filosofía de esa que dan en la universidad. La filosofía en el bachillerato tiene que tener una función completamente diferente. Yo diría que, hablando en términos muy generales como filósofo, pues tendría dos funciones la filosofía en el bachillerato. Una función de información cultural. O sea, es imposible que una persona culta no sepa quién fue Aristóteles, quién fue Platón, quién fue Kant, qué es el existencialismo, porque eso es como no saber también de arte, o como no saber de geografía, o no saber de historia. O sea, hay una parte que es informativa y de conocimiento. Pero hay otra parte que es más formal, diríamos, y es enseñarle al estudiante a plantear bien las preguntas, a escuchar las respuestas, a elaborar esas respuestas y a elaborar de nuevo su propia manera de pensar. O sea, liberar al estudiante para que aprenda a pensar por sí mismo y no simplemente siga lo que les dicen los demás. Creo que eso es una labor importante en bachillerato. Y en ese sentido, ¿usted cree que la metodología que hoy en día se está aplicando en los colegios aquí de Colombia es la adecuada? O como usted decía, ¿se debe repensar incluso la intensidad horaria? Eso es una tarea que yo no quisiera entrar a determinar desde mi posición, digamos, de profesor universitario, porque es una tarea que le incumbe sobre todo a los profesores de bachillerato. Yo creo que es importante que los profesores de bachillerato discutan desde su experiencia y de sus conocimientos. Hay toda una corriente de estudio. En España, por ejemplo, hay hasta una revista dedicada a estudiar, digamos, cómo debería ser la filosofía en el bachillerato, qué experiencias se tienen, qué posibilidades hay, qué límites tiene, qué otras maneras de actuar serían posibles. Y eso es una tarea que le corresponde directamente a los profesores de filosofía de bachillerato, porque nosotros, los profesores de la universidad, no tenemos la experiencia para poder opinar, sino de manera muy general y de manera muy abstracta, por así decirlo. Oiga, doctor, ¿diría usted que es más importante enseñar, digamos, la enseñanza de la filosofía para enseñar filosofía, la historia de la filosofía, los filósofos de los que usted hablaba, los socráticos o los presocráticos, o se puede enseñar a filosofar? Bueno, yo creo que en el caso de bachillerato, si volvemos ahí a que estábamos hablando de eso... En general, doctor. En general. Sí. Yo creo que la filosofía, sin la historia de la filosofía, corre el peligro de creer que inventó el agua tibia, como se dice, ¿no? O sea, de creer que se les ocurrió una idea genial, una idea que ya había sido elaborada y trabajada a lo largo del tiempo y que mostraría esa ignorancia. Yo creo que la historia de la filosofía es fundamental, pero también hay que tener cuidado de que el bagaje del conocimiento histórico no impida el plantearse de nuevo las preguntas. Es en esa dialéctica que decíamos nosotros, esa tensión que existe entre ir a las raíces
y abrir nuevos horizontes donde se realiza el ejercicio de la filosofía. Hay que conocer el pasado, pero también hay que tratar de buscar nuevos caminos, porque también hay nuevos problemas que se presentan y que no estaban en el pasado. No le podemos pedir a Aristóteles que nos resuelva los problemas de la bioética moderna, porque no tendría sentido. Pero sí encontramos en Aristóteles elementos, en Aristóteles o en Platón, o en Kant, o en Heidegger, o en Husserl, elementos que nos pueden servir para elaborar nuestros propios problemas. Es en esa dialéctica donde se juega el ejercicio de la filosofía, me parece a mí. Y diría usted, don Jorge Aurelio, que en Colombia, si tuviéramos más estudio de filosofía, si fuéramos más reflexivos, si tuviéramos más capacidad para pensar a partir del conocimiento de la filosofía, ¿el país sería otro? Pues yo creo que si se hubiera mejorado la educación en general y la filosofía hubiera jugado un papel en eso, en el bachillerato tendríamos personas más educadas, más cultas, y es muy probable que muchos de los problemas que tenemos no se hubieran presentado de otra manera, de una manera más razonable, hubiéramos aprendido más a discutir y a conversar. De tal manera que yo sí creo que, la filosofía puede jugar en eso un sentido. Ahora, otra cosa es la filosofía ya de manera más profesional, digamos. Yo creo que en Colombia en este momento hay facultades de filosofía y carreras de filosofía muy buenas, muy numerosas, de pronto hasta demasiadas, pero hay algunas muy sólidas, y creo que en los últimos años, yo diría en los últimos 10, 20 años, se ha ido consolidando en Colombia un grupo de gente, de profesores muy bien preparados, que están trabajando muy seriamente, de manera muy profesional, y que son reconocidos a nivel internacional. Solamente que son reconocidos dentro del área de la filosofía, porque uno no puede pedir que todos los médicos famosos que hay en Colombia sean conocidos en la calle por cualquier persona. Son conocidos en el ámbito de los médicos, o de los biólogos, o de los abogados. Lo mismo pasa con filosofía. Yo creo que en este momento en Colombia hay un grupo de filósofos muy serios, muy reconocidos, no solamente a nivel nacional, sino internacional. Pero oiga, doctor, y casi volvemos en bucle al principio, pero ¿no están ustedes estrictamente encerrados en la universidad? Es decir, si tratan ustedes cuestiones actuales, ¿cómo los ciudadanos no conocemos sus preguntas y sus respuestas? El problema de la vulgarización de la filosofía, y lo digo en buen sentido, o sea, de proyectar la filosofía en el ámbito más allá de los límites de la academia y de la especialización, es un problema complicado. Es un problema difícil. Yo creo que en Colombia no se ha hecho suficiente en ese sentido. Espero que con el tiempo se vaya haciendo cada vez más. Ya hay intentos, por ejemplo, en lo que yo conozco más cerca, que es la Universidad Nacional, ha habido intentos de reunirse con biólogos de la Facultad de Medicina o de la Facultad de Derecho para discutir problemas de filosofía política. Se han hecho algunos encuentros de filósofos y no filósofos, como decían ellos, de tal manera que se han hecho esfuerzos en ese sentido, se han escrito cosas, se han publicado cosas, pero yo creo que con el tiempo habrá que esperar que haya mayor proyección de la filosofía, o de los filósofos, hablemos así mejor, sobre los problemas más actuales. Se han hecho esfuerzos, pero la tarea, digamos, de consolidar la filosofía en Colombia, por así decirlo, absorbió la mayor parte del esfuerzo y no ha permitido, digamos, que haya suficiente digamos, reflejo sobre la sociedad como tal. Doctor Alonso, perdóname que sé que ibas a preguntar, Jairo y Grace, sí, señor, pero no. a propósito de lo que decía usted, doctor, en Europa se está viviendo, digamos, que los filósofos participan, digamos, no activamente en la política, sino con reflexiones en los medios de comunicación, en la prensa, en la radio, en la televisión, sobre puntos de vista, reflexiones, digamos, sobre cuestiones del momento políticas. Y en cambio en Colombia yo no observo que se produzcan, digamos, por lo menos asiduamente, reflexiones políticas de los filósofos hacia lo que nos rodea. ¿Eso es porque están ustedes encerrados en la academia? ¿Eso es porque no es bueno? ¿O estoy equivocado? No, que no sea bueno, no. Yo creo que sería muy bueno en la medida en que se haga bien y que se haga de manera a fondo. Yo creo que esa proyección de la filosofía sobre la sociedad es necesaria, y creo que en Colombia no hemos hecho suficiente. Pero ahí es donde yo digo que el esfuerzo que hemos tenido que hacer por consolidar los estudios de filosofía, por profesionalizarlos, por así decirlo, nos ha absorbido demasiado tiempo y esfuerzo y energías, y no ha dado oportunidad que nos proyectemos más hacia afuera.
Creo que se están haciendo esfuerzos en ese sentido, pero todavía haría falta que se hicieran más y de manera más sistemática. Pero no es fácil tampoco, porque hacerse oír de los medios a veces no es tan fácil como uno quisiera. Sí, señor, así es verdad. Como decía Rafael, hace poco se realizó el Congreso de Filosofía de Uninorte y muchas posiciones, pero me llama una poderosamente la atención, que fue la de Leonardo Tovar, quien estudia pues precisamente el pensamiento filosófico colombiano y dice: en Colombia actualmente hay alrededor de 60 programas de filosofía en pregrado. Algunos tienen un enfoque hacia preparar profesores y otros forman filósofos en un sentido más disciplinario. ¿Es así? Pues si él lo dice, debe ser cierto. Yo no tengo los datos concretos, pero él ha sido un estudioso del caso. Eso llevaría a lo que señalaba antes, que a veces hay demasiadas carreras de filosofía para las necesidades del país, digamos, para lo que el país puede absorber, por así decirlo. Y lo que pasa es ahí viene el problema del juego del mercado. Las mejores se van a ir imponiendo y las otras van a ir desapareciendo seguramente por simple competencia. Pero eso muestra que ha habido, digamos, también una demanda grande en el estudiantado, porque si no esas carreras no podrían resistir. Ha habido una creciente demanda en la medida en que ha habido profesores. Pero muchos se preparan en verdad para ser profesores, porque yo me acuerdo cuando estaba uno en el colegio, cuando incluso veía la materia de filosofía, muchos le decían: es que usted puede tomar esa línea, esa carrera, incluso en la universidad, pero enfocada únicamente para ser profesores. ¿Eso es así? Porque el campo es demasiado grande como para enfocarse únicamente para ser profesor. No, evidentemente que hasta ahora, digamos, la opción más accesible y más importante que han tenido los que se han especializado en filosofía, han ido a estudiar al extranjero, ha sido, digamos, las cátedras universitarias que han necesitado profesores y han absorbido una cantidad de profesores, y eso hace que, digamos, la mayor parte de quienes hemos tenido preparación filosófica hayamos dedicado nuestra tarea a formar nuevos filósofos. Pero esa no es la única posibilidad. Hay filósofos que están en otras áreas. Un caso, por ejemplo, para tomar un ejemplo nomás, Jorge Orlando Melo, que es un gran historiador colombiano muy conocido, que acaba de publicar el libro sobre la historia de Colombia resumida, él viene de la filosofía. Él fue filósofo, él se hizo filósofo, se formó filósofo. Y creo que él podría dar testimonio de que sus conocimientos, su formación filosófica le han ayudado muchísimo en su tarea de historiador. Ahora, también hay otros casos. Hay muchas gentes, por ejemplo, médicos o ingenieros o abogados que además hacen filosofía como una segunda carrera porque creen que eso les mejora y les fortalece su mismo trabajo profesional. Todas esas son posibilidades que tiene la filosofía y que algunas se han desarrollado, otras menos, y había que mirar, digamos, cómo van avanzando. Doctor Díaz, ¿usted entonces no cree que la filosofía esté de cierta manera en peligro de extinción, que esté perdiendo cada vez más relevancia y atención por parte de los estudiantes y también de la sociedad en general? Sigue muy vigente, por lo que lo escucho. A la filosofía le pasa en eso lo que le ha pasado a la religión, que la han amenazado con que va a desaparecer y cuando ya creen que va a desaparecer, vuelve y resurge. O sea, como el ave fénix. A la filosofía la han amenazado con desaparecer desde hace mucho tiempo. Eso no es digamos, la filosofía ha conocido ese problema. Durante la Edad Media la fueron desplazando, la teología la desplazó sin ningún sentido probablemente, digamos, agresivo, sino por la dinámica de la cultura. La teología fue tomando las tareas de la filosofía, las que tenía la filosofía, y pasó a ser una cuestión más bien marginal. Pero con la modernidad la filosofía volvió a resurgir de una manera fuerte. Y basta pensar, por ejemplo, en pensadores como Hegel, como Marx, como Nietzsche, que han tenido un impacto en la cultura de una manera impresionante. Después vienen procesos en que la filosofía vuelve otra vez como a tratar de desaparecer, pero como había dicho Kant con mucha claridad, los seres humanos, aunque volviéramos a una incultura absoluta, siempre nos haríamos preguntas filosóficas sobre el sentido de la vida, sobre el sentido de la muerte, sobre el sentido del dolor, sobre el sentido de la amistad, y esas son las preguntas que la filosofía ha tenido siempre como parte fundamental de su trabajo. Oiga, estaba el otro día cuando estaba leyendo sobre
aplicaciones de la filosofía, ¿no? Digamos, algunos defienden que la filosofía es la ciencia, la filosofía es la madre y la ciencia, digamos, son las aplicaciones, como los smartphones, ¿no? Y a mí me parece muy interesante eso de lo que usted hablaba, de la necesidad del conjunto, de avanzar unidos la filosofía y la ciencia, porque de hecho, históricamente, los grandes filósofos resolvían preguntas científicas. Intentando, como usted apuntaba, la explicación racional de la realidad sin recurrir a elementos sobrenaturales. Por ejemplo, sé que hay empresas que están contratando filósofos para recursos humanos, que están contratando para análisis de los sistemas de pensamiento, para ver más allá de lo inmediato, para desarrollar el uso de la razón en la empresa. O sea, no solamente están ustedes sentados en la cátedra, sino que están ustedes ocupando ya lugares en la empresa porque es necesario para las empresas comenzar a pensar, comenzar a filosofar. Voy a contarle una anécdota a este propósito que nos puede servir como anécdota, por supuesto. Aquí hubo un grupo económico muy serio que en una de las reuniones de la Junta, uno de los miembros dijo: ¿usted no les parecería interesante invitar a una persona que no sabe nada de lo que nosotros hablamos aquí, pero que hace preguntas muy interesantes? Y le dijeron: ¿y quién sería? Le dijo el profesor Guillermo Hoyos Vázquez, que es un gran filósofo. Dijo: tráigalo. Y estuvo varios años en la Junta haciendo preguntas que ellos no se hacían y sin conocer mucho de lo que pasaba entre ellos. Y fue para ellos muy enriquecedor. Creo que los miembros de la Junta podrían decirlo, que les sirvió mucho esa presencia de alguien que cuestiona desde una perspectiva que ellos no conocían, porque abre nuevos horizontes, abre nuevas maneras de plantear los problemas. Sí hay esa tendencia ahora en algunas empresas a llevar filósofos que piensen, como quien dice, de más arriba y vean la cosa más en conjunto y no se pierdan en los árboles, sino que traten de ver el bosque. Me contaba un amigo que Silicon Valley está lleno de filósofos. Ah, es muy buena noticia. No espero que me hayan puesto allá, pero... Está usted a tiempo. Pero ¿Todavía hay tiempo? es una buena noticia. No, y ha habido también otros esfuerzos, por ejemplo, de filósofos en Estados Unidos que han sacado avisos en la prensa ofreciendo a las personas que tengan preguntas existenciales que los atienden, y que si ellos ven necesario, pues lo mandan a un psiquiatra, o si no, ellos mismos lo resuelven el problema. Algunos psiquiatras se molestaron por eso. Tener un filósofo de cabecera, como quien tiene un médico de cabecera. Bueno, oiga, pues no estaría mal el tener a alguien enfrente con el que se pudiera dialogar y que intentara encontrar respuestas a las preguntas que uno tiene, ¿no? Alejandro Magno tenía a Aristóteles como su filósofo de cabecera. Cierto. Doctor Jorge, ¿qué tan alto es el nivel de pensamiento en Colombia? Es una pregunta demasiado abstracta porque había que ver, las áreas de pensamiento son muy variadas. La economía es un área de pensamiento, sí. La historia es un área de pensamiento, la sociología, la psicología, el arte. De tal manera que es muy difícil decir. Si me preguntara, digamos, a qué nivel... Entonces, ¿en qué área tenemos bajo nivel, por ejemplo? Bueno, en muchas de las áreas que a nosotros nos queda difícil desarrollar, como son las ciencias físicas, atómicas, por ejemplo, que no tenemos laboratorios suficientes, no podíamos tenerlos. Pero si me preguntan más bien por el caso de la filosofía, yo creo que en los últimos años, como dije anteriormente, se ha ido consolidando una comunidad académica cada vez más sólida, con gente muy preparada, con gente muy sólida en su manera de pensar, con una formación muy de fondo, que creo que va a tener consecuencias seguramente en la historia del pensamiento en Colombia, sí. O sea, yo soy optimista con respecto a la filosofía en Colombia. Lo veo muy optimista. Sí, creo que sí. Ahora, es una tarea que nunca va a ser de relumbrón, nunca va a salir en las primeras páginas de los periódicos, pero que es una labor que realmente enriquece la cultura colombiana, sí. Y si eso apareciera en las primeras páginas sería una exageración, pero si habitualmente estuvieran ustedes en los medios de comunicación, ¿cree que entenderíamos mejor lo que es un filósofo, para qué sirve la filosofía y que podría transmitirnos determinados conocimientos para aplicar en la política, en nuestra vida, en nuestra concepción del mundo? Yo diría que eso va a depender mucho de las personas más que de teorías o de reflexiones abstractas.
O sea, hay personas que tienen una gran capacidad de comunicación, por ejemplo, un manejo muy hábil de lenguaje escrito, de lenguaje hablado, y que se sienten atraídas por comunicarse, darse a conocer, y creo que pueden hacer una labor muy importante. Hay personas más tímidas, diríamos, que prefieren más bien centrar su estudio en profundizar y hablar con sus colegas, porque manejan un lenguaje un poco más especializado y no tienen la facilidad para expresarse en un lenguaje más coloquial. Esas son cuestiones más personales, pero yo creo que en la medida en que se vayan formando sólidos filósofos en Colombia, habrá muchos que se podrán, digamos, comunicar mejor e influir más en la vida más civil, en la vida diaria más cotidiana, sí. Pero es cuestión personal, me parece a mí, no es una cosa que todos lo pueden hacer. Por ejemplo, en plena etapa de posconflicto, ¿cómo la filosofía, nos puede ayudar a adoptar una posición frente a lo que está pasando en Colombia actualmente en materia de paz y no tomar una posición a la ligera con respecto a lo que dice un político u otro? ¿Cómo la filosofía nos puede ayudar a tomar posiciones más responsables y sobre todo en este momento tan crítico en nuestro país como es el posconflicto? Bueno, yo creo que ya ha habido escritos filosóficos que se han planteado ese problema. No solamente están en las revistas especializadas, que por eso a veces no llegan al gran público, pero digamos, yo dirijo la revista Ideas y Valores, que es la revista de filosofía de la Universidad Nacional, que en el ámbito, digamos, filosófico está muy bien rankeada. El año pasado quedamos en el primer puesto entre todas las revistas de habla hispana, incluidas las españolas, digamos, en rating internacional. O sea, la revista está muy bien rankeada, como se hizo hoy. Y ahí se han publicado cosas sobre el problema de la violencia, sobre el problema de la paz, etcétera, pero a veces de un lenguaje bastante más especializado. Sin embargo, ha habido también esfuerzos y ha habido reuniones y ha habido publicaciones que van más en un sentido de comunicarse con las personas que no son filósofos. Esos esfuerzos a veces no tienen la repercusión que uno esperaría, tal vez no se cuenta con los medios de comunicación o las maneras de llegar a los medios de comunicación, pero sí se han hecho esfuerzos en ese sentido. Tal vez habría que hacer más, pero no es que no se hayan hecho. Y para terminar, doctor, si en esta sociedad, en esta modernidad líquida, donde todo es tan cambiante, la filosofía puede ser una piedra a la que asirnos, es decir, nos puede dar valores constantes, o metidos ya en esta sociedad, en esta modernidad líquida, ya nada es eterno. Pues yo diría que hay dos cosas. La filosofía primero nos puede ayudar a ver si hay tales verdades, digamos, absolutas a que atenerse o no, o si tenemos que dejárselas a la religión, y aprender a vivir de la precariedad de lo inconsistente, digamos, de lo que no es absoluto. Eso es uno de los aprendizajes de la filosofía. Lo tuvieron ya los griegos con los escépticos y con los estoicos, que dijeron, mire, señores, no podemos pretender alcanzar la verdad, tenemos que aprender a vivir de lo probable, de lo verosímil, y aprender a vivir de la precariedad de nuestra condición finita. Otros pretenden que no, que sí hay verdades absolutas que se lo pueden lograr. Uno piensa, digamos, los esfuerzos de un Hegel o de un Fichte, que trataron de decir hay unos fundamentos que son racionalmente demostrables y se, digamos, sirven de fundamento para crear sobre ello, digamos, reflexiones sobre la vida. Sobre eso hay discusión en filosofía, pero la filosofía puede tanto ayudar a vivir en la precariedad de lo transitorio como tratar de buscar fundamentos más sólidos. Eso es una cuestión que no se podría definir, digamos, dogmáticamente y de manera definitiva. El escrito el que nos hablaba Rafael es de Damián Pachón, que una filosofía viva para tiempos de crisis. Y una de las conclusiones es que la sociedad ya no se ocupa de la filosofía, y dice precisamente que la filosofía debe volverse a ocuparse de la sociedad y de su componente concreto, el hombre. ¿Es así? ¿Así tiene que ser? Yo creo que lo que dice Damián es interesante, porque él es uno de los diría, uno de los filósofos de Colombia que se ha preocupado más por proyectar la filosofía más allá del ámbito meramente académico. Y yo respeto mucho esa preocupación y ese intento. Me parece que a veces ciertas formulaciones demasiado pesimistas pues sirven para sacudir
pero de pronto no son tan precisas, hablemos así. Pero creo que él hace bien en llamar a la conciencia de que necesitamos volver a preocuparnos más por lo concreto, por lo real, por los problemas que nos rodean, y bajarnos un poco de las alturas de la teoría puramente. Aterrizar todos esos temas. Tratar de aterrizar un poco más esos temas, sí, de conectar eso que llamaba, precisamente Antanas Mockus llamaba el pensador, como decía él, ambivalente, digamos que es capaz de moverse en lo abstracto, pero también es capaz de dialogar con lo concreto, ¿no? Oiga, perdón que le interrumpa. No, creo que ese problema existe y es necesario tenerlo en cuenta. ¿Decía? Oiga, una curiosidad. ¿Usted ha visto una serie de televisión que se llama Merlí? No, la he oído hablar, pero no la he mirado, no. No, es que precisamente es de un profesor de filosofía que trabaja en un colegio y cada capítulo explica algo así como a través de la actitud y de las cosas, no solamente lo que cuenta en clase, sino su actitud y la de sus alumnos, enseña lo que es la filosofía. Lo sacaba porque puede ser un método, digamos, de enseñanza de la filosofía, digamos, no la píldora dura de los colegios, sino enseñar de otra manera. Oiga, doctor, ha sido un placer haber charlado con usted. No sabe lo agradecidos que estamos porque se haya acercado hasta la cabina de la W para hablarnos de filosofía, de la necesidad de la filosofía, de la apertura de la filosofía a todos los campos de la sociedad, de la filosofía y la ciencia, de la filosofía y la religión. Y una curiosidad final. ¿Hay que irse a estudiar a Alemania para ser un buen filósofo o a Bélgica? No necesariamente, pero no se puede negar que, digamos, todavía en Europa y en los Estados Unidos tienen medios, bibliografía y medios que son importantes y que a veces nosotros no contamos con todos los medios. Y creo que es muy importante también para la filosofía el aprender otros idiomas, o sea, por lo menos aprender a leer el alemán o el francés o el inglés. Hoy el inglés es cada vez más indispensable en la labor filosófica, como en otras labores. Y creo que todo eso enriquece y además ver otros horizontes sirve para dos cosas: aprender cosas nuevas y valorar las propias. Y en su caso, que tampoco son tan malas como uno creía. En su caso personal, ¿cómo llegó a la filosofía? ¿Por qué se interesó en esta materia y en estudiar filosofía? Bueno, yo tuve una formación de seminario con los jesuitas y ahí nos obligaban a hacer la licenciatura en filosofía. De ahí me destinaron a hacer estudios de teología en Alemania. Y al terminar los estudios de teología en Alemania, me fui a Bélgica para hacerme un doctorado en filosofía. Y después regresé, estuve un tiempo en Venezuela, trabajando en la Universidad Simón Bolívar de Caracas, y luego vine a trabajar a la Universidad Nacional. Esa fue mi carrera, o sea, yo vengo más bien de la religión a la teología y de la teología a la filosofía, por así decirlo. Pues le despedimos además con una modernidad. Se enseña filosofía a través del rap. Doctor, qué placer haberlo tenido aquí con nosotros y lo esperamos otro día, sentados, mirándonos a los ojos en esta ocasión, para charlar sobre las preguntas que debemos hacernos y encontrar algunas respuestas. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Su verdadero nombre era Aristócles y fue el gran maestro del mismo Aristóteles. Hacia los 20 años se encontró con Sócrates, quien lo deslumbró con su sabiduría. Fue tal su entusiasmo que decidió seguirlo y consagró su vida a la filosofía. Su maestro de gimnasia se llamaba Aristón. Por ser ancho de omóplatos le apodó Platón. Fue un gran atleta, filósofo y poeta, y escribió sus obras en base a la mayéutica. En el 386, en la ciudad de Atenas, aproximadamente, abrió su gran escuela. Ahí les enseñaba a sus seguidores, diferente a Sócrates, que enseñaba en las calles. Fue la academia, su gran instituto, y sobrevivió hasta después de Cristo, hasta que Justiniano, emperador romano, la cerró porque era refugio de paganos. Todo su pensamiento lo puso por escrito, con un estilo fino, profundo y muy crítico. En cada obra escrita discute un problema, y no de cualquier forma, sino de forma bella.
Sus diálogos se integran en 4 grandes bloques: los de la juventud, como la apología de Sócrates; los de la transición, como el Gorgias y el Menón; los de la madurez, como el Fedro y el Fedón. Parménides Tetetes, político y sofista, son del 4º bloque, algunos de la lista. Diálogos muy fuertes, diálogos muy críticos, son los de la vejez, incluso algunos místicos. Algunos de los temas que analiza Platón: amistad y templanza, la piedad y el valor, virtud y política, la belleza y el amor, con el método mayéutico en todo su esplendor. Una de sus doctrinas es la de las ideas. La realidad reparte en 2 grandes niveles. Ahora nos movemos en el mundo sensible, pero antes estuvimos en el de los ideales. Finito e imperfecto, este mundo sensible, y la felicidad aquí es imposible. La realidad perfecta es cosa de otro.